¿Y si te dijera que lo que más daño le hace al mundo no es la maldad, sino la estupidez? No esa torpeza inocente que nos hace reír, no la ignorancia simple de quien aún no ha aprendido, sino una forma mucho más profunda, más oscura, más destructiva. Una estupidez que no es graciosa, que no es pasiva, una estupidez que actúa, que destruye, que se disfraza de virtud, de razón, de moral, y que, en silencio, ha devorado civilizaciones enteras. Tal vez la has visto, tal vez la has sentido, o peor aún, tal vez vive en ti, y ni siquiera lo sabes. Haz una pausa, respira, escúchate. ¿Nunca has tenido esa sensación de que el mundo está perdiendo el juicio? Que algo, en lo más profundo de la sociedad, se está fracturando, que lo absurdo se vuelve norma, y que lo lógico, lo racional, lo ético, ya no tiene lugar. Decisiones que destruyen a millones son aplaudidas, mentiras evidentes son tratadas como verdad, y las personas que se atreven a pensar son ridiculizadas, canceladas, silenciadas. Parece una pesadilla, pero no lo es. Es una epidemia, silenciosa, colectiva, invisible, una epidemia de estupidez cultivada. Y no estamos hablando de un problema moderno. No es culpa del algoritmo, ni de la educación, ni siquiera de la política. Es algo más profundo, más antiguo. Es una condición humana, una que fue descrita con escalofriante precisión por un hombre que la vivió en carne propia, Dietrich Bonhoeffer, un teólogo, un filósofo y un mártir. En la Alemania nazi, mientras millones repetían consignas vacías, aclamaban al Führer y celebraban atrocidades como si fueran actos de patriotismo, Bonhoeffer observaba, y lo que vio lo dejó helado. No estaba rodeado de monstruos, estaba rodeado de gente buena, gente amable, inteligente, trabajadora. Y sin embargo, esas mismas personas eran capaces de cometer o justificar actos atroces. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede alguien decente participar en una locura colectiva? Bonhoeffer encontró una respuesta tan cruda, tan directa, que no puedes oírla sin sentir un escalofrío. El verdadero enemigo no es la maldad, escribió, es la estupidez. Pero no lo decía como un insulto, no hablaba desde el ego ni desde la arrogancia intelectual, hablaba de un fenómeno espiritual, un colapso interno, porque para Bonhoeffer la estupidez no es falta de inteligencia, es la renuncia voluntaria al pensamiento, una especie de pereza moral, un dejarse llevar, un acto de rendición, y esto es lo verdaderamente perturbador. Las personas no se vuelven estúpidas solas. La estupidez no es una enfermedad individual, es colectiva, es social, es contagiosa y es útil, porque en toda estructura de poder, en toda ideología, en toda maquinaria que necesita obediencia ciega, la estupidez es el combustible perfecto, porque el estúpido no razona, no duda, no cuestiona, solo repite, solo sigue, solo obedece, y en ese acto se convierte en arma, una arma que no sabe que es un arma, una herramienta del mal que se cree virtuosa. Bonhoeffer decía, contra la estupidez no hay defensa, ni argumentos, ni evidencias, ni lógica, porque la persona estúpida no tiene una opinión, tiene una consigna, no piensa, actúa según lo que el grupo espera de ella, y por eso es tan peligrosa. Una persona malvada al menos tiene conciencia, puede calcular, evaluar, incluso arrepentirse, pero una persona estúpida no sabe lo que hace, y lo hace con convicción. Esa es la verdadera oscuridad, y antes de que creas que esto es solo historia antigua, mira a tu alrededor, mira las redes sociales, mira la política, mira las tendencias virales. ¿Realmente crees que estamos en una era de pensamiento crítico? ¿O en una era de repeticiones huecas, indignación automática, dogmas digitales y lealtades sin razón? Vivimos en una época donde pensar está mal visto, donde preguntar es peligroso, donde el silencio se llena con opiniones no meditadas. Y lo peor de todo es que muchas veces tú y yo también participamos, también hemos repetido frases sin pensarlas,
También hemos cerrado los ojos ante verdades incómodas. También hemos optado por la comodidad de pertenecer, en lugar del esfuerzo de pensar. Y eso es lo que duele más. Porque la estupidez no está solo allá afuera, también vive en nosotros. En cada momento en que cedemos a la presión, en cada vez que elegimos encajar en vez de ser honestos, en cada instante donde preferimos opinar antes que entender. Platón lo advirtió hace más de 2000 años. Dijo que el mayor enemigo de la democracia no era la tiranía, era la ignorancia activa. Esa ignorancia que no se esconde, que no duda, que no busca, sino que se impone, grita, domina. Nietzsche, más tarde, lo diría así. La locura en los individuos es rara, pero en los grupos, en las naciones, en las épocas, es la regla. Y Marco Aurelio, con su serenidad estoica, lo resumió en una frase que debería ser tatuada en el alma. La opinión de 1000 hombres no cambia la verdad. Y sin embargo, el ser humano, por naturaleza, teme estar solo, teme pensar diferente, teme ser el extraño, el raro, el peligroso. Y así, poco a poco, vende su pensamiento a cambio de pertenencia. Bonhoeffer lo entendió, lo vivió y lo pagó con su vida. Fue arrestado por resistirse al régimen nazi, por no callar, por conspirar contra un sistema que consideraba inhumano, y fue ejecutado en un campo de concentración a los 39 años. Pero su voz no murió, su advertencia sigue viva, y hoy, más que nunca, necesita ser escuchada. Porque la estupidez no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. Ya no necesita un dictador, ahora tiene algoritmos, tiene influencers, tiene miles de microfascismos ideológicos disfrazados de buenas causas. Ya no necesita propaganda estatal, tiene redes sociales, tiene cámaras, likes, retweets, canciones virales. Y sobre todo, tiene nuestra necesidad de aprobación. Ahí es donde se instala, ahí se cultiva, ahí crece. Y mientras no lo veamos, seguiremos cayendo. Pero no todo está perdido, porque, según Bonhoeffer, hay una forma de resistir, una forma de inmunidad, y no es la burla, ni la superioridad moral, ni el sarcasmo, es el pensamiento real, doloroso, incómodo, solitario, pensar por uno mismo. Eso, y solo eso, puede romper el ciclo, pensar por uno mismo. 3 palabras simples, pero en el mundo actual, un acto radical, un desafío, una forma de rebelión, porque pensar por uno mismo implica riesgo, implica enfrentarte al grupo, implica, muchas veces, quedarte solo. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a cuestionar lo que todos a tu alrededor repiten sin dudar? ¿Estás dispuesto a reconocer que podrías estar equivocado? ¿Estás dispuesto a sentir el vértigo de no pertenecer? Si la respuesta es sí, entonces ya estás rompiendo el ciclo, porque la verdadera libertad no empieza con una revolución externa, empieza dentro, empieza con una pregunta, una sola. ¿Y si todo lo que creo saber no es verdad? Esa pregunta no destruye tu mundo, lo reconstruye, te obliga a mirar con nuevos ojos, a escuchar con atención, a leer entre líneas, a vivir con intención. Es incómodo, sí, pero también es hermoso, porque cuando empiezas a pensar por ti mismo, descubres algo asombroso. La mayoría de las personas no piensan, solo reaccionan, se ofenden, se alinean y siguen. Creen que están defendiendo la verdad, cuando solo están defendiendo su lugar en la tribu. Creen que tienen convicciones, cuando lo único que tienen es miedo a quedar fuera. Y mientras tanto, la estupidez florece. Pero tú no tienes que ser parte de eso, puedes elegir otra cosa. Puedes cultivar el pensamiento crítico, puedes practicar la escucha atenta, puedes ejercitar la humildad intelectual. Y sí, todo eso suena abstracto, suena como palabras bonitas, pero en la práctica es brutal, es difícil, es solitario, porque no hay aplausos para el que duda, no hay premios para el que reconoce sus errores, no hay vítores para el que se atreve a pensar diferente. Lo que hay es silencio, críticas y a veces soledad. Pero también hay algo más: paz. La paz de saber que no estás siendo un engranaje más, que no estás siendo manipulado, que no estás actuando por reflejo, sino por conciencia.
Esa paz vale todo, y es esa paz la que Bonhoeffer defendía. Él no era un revolucionario violento, no era un extremista, era un hombre de fe, de pensamiento, de compasión, y aún así fue ejecutado. ¿Por qué? Porque pensaba por sí mismo, y eso, para los sistemas autoritarios, es el crimen más imperdonable. Pensar es peligroso, pero no porque destruya, sino porque libera, porque las ideas no matan, las ideas salvan. Las buenas ideas, las ideas que nacen del cuestionamiento honesto, del diálogo abierto, del encuentro entre opuestos. Pero para que esas ideas existan, necesitamos personas que se atrevan a pensar, personas como tú, personas que se detienen ante lo viral, que miran más allá del titular, que preguntan, ¿y si esto no es así? Eso es valentía, más que cualquier protesta, más que cualquier trending topic, más que cualquier eslogan. El verdadero cambio no empieza en las calles, empieza en la mente, y luego en el corazón, y de ahí al mundo. Pero volvamos al principio. Dijimos que el mayor enemigo del mundo no es el mal, sino la estupidez. ¿Te parece exagerado? Entonces piensa en esto. La mayoría de los crímenes históricos no fueron cometidos por monstruos aislados. Fueron posibles gracias a personas comunes, personas que simplemente no pensaron, que obedecieron, que callaron, que miraron hacia otro lado, personas que nunca se preguntaron si estaban haciendo lo correcto, porque confiaban en que alguien más lo había pensado por ellas. ¿Te suena familiar? Hoy también vivimos eso. Lo vivimos cuando una ideología exige lealtad absoluta, cuando la duda se llama traición, cuando se premia la obediencia y se castiga la reflexión. Eso es la semilla de la estupidez. Y la única forma de no regarla es enfrentarla dentro de ti, en tu forma de consumir información, en tu forma de hablar, en tu forma de discutir, en tu forma de enseñar a otros. No es fácil, pero es necesario, porque la historia no se repite, se actualiza. Y hoy, más que nunca, necesitamos voces que piensen, no para imponer su visión, sino para abrir preguntas. Preguntas que incomodan, preguntas que desinstalan, preguntas que liberan. ¿Estás dispuesto a hacer esas preguntas? A ti mismo, a los tuyos, al mundo. Si la respuesta es sí, entonces este video no es solo contenido, es una invitación a resistir, a pensar, a vivir despierto. El pensamiento despierto no es cómodo, es como una luz que no puedes apagar, incluso cuando preferirías vivir en la oscuridad. Y es que, una vez que empiezas a cuestionar, ya no puedes parar. Porque todo empieza a cambiar de color. Las conversaciones vacías te cansan, las opiniones automáticas te irritan, las certezas te parecen sospechosas. Y eso, al principio, puede ser angustiante. Puede parecer que el mundo entero está dormido, menos tú. Que todos sonríen tranquilos, mientras tú te desvelas. Pero no estás solo. A lo largo de la historia, siempre ha habido quienes despertaron. Y aunque fueron pocos, hicieron toda la diferencia. Sócrates, condenado por corromper a la juventud. Galileo, perseguido por mirar al cielo de otra forma. Bonhoeffer, asesinado por atreverse a pensar en medio del terror. Y sin embargo, gracias a ellos, hoy podemos hablar de libertad, de verdad, de pensamiento, porque cada uno de ellos pagó un precio para que tú y yo podamos hacernos preguntas sin miedo. Entonces, ¿vas a quedarte callado? ¿Vas a seguir repitiendo lo que no entiendes? ¿O vas a honrarlos con lo único que ellos pedían? Pensar. Pensar, aunque nadie más lo haga, aunque eso te aísle, aunque eso duela. Porque el pensamiento, cuando es profundo, transforma, te cambia, te vuelve más humilde, más fuerte, más humano. Y eso es lo que más falta hace hoy, humanidad. Una humanidad que no se deje arrastrar por la masa. Una humanidad que no construya su identidad en oposición a la del otro. Una humanidad que no necesite gritar para existir. Pero para eso hace falta coraje. El tipo de coraje que no se ve, el que no se aplaude, el que nadie te agradece. El coraje de cerrar la boca y abrir la mente. El coraje de admitir, no lo sé. El coraje de no tener siempre una opinión. Vivimos en una época en la que todos opinan sobre todo, pero pocos entienden algo realmente. Y el problema no es no saber, el problema es fingir que sabemos, es hablar sin haber pensado, es actuar sin haber reflexionado. Eso es la nueva estupidez, una estupidez que no se reconoce, que se disfraza de seguridad, de convicción,
de moral superior, pero sigue siendo estupidez. Y por eso el antídoto es la duda. No la duda paralizante, sino la duda creativa, la duda que te impulsa a investigar, a preguntar, a ir más allá, a no conformarte con lo que suena bien, sino buscar lo que es verdad. ¿Y cómo haces eso? Con práctica. Pensar por ti mismo no es un talento, es una disciplina. Empieza por lo pequeño. Cuando leas una noticia, pregúntate, ¿quién la escribió? ¿Por qué? ¿Qué gana con que yo crea esto? Cuando escuches una frase viral, pregúntate, ¿de dónde viene? ¿A quién beneficia? Cuando sientas que todos piensan igual, pregúntate, ¿y si están equivocados? Eso no te convierte en conspiranoico, te convierte en pensador, porque el pensamiento libre siempre va contra la corriente, y no por capricho, sino por consciencia. Mira a tu alrededor, escucha con atención. La mayoría no quiere entender, solo quiere tener razón. Pero tú puedes ser diferente, puedes querer algo más profundo que tener razón, puedes querer ver la verdad, incluso si esa verdad te incomoda, incluso si te obliga a cambiar. Y aquí está la paradoja más bella. Cuanto más piensas por ti mismo, más compasivo te vuelves, porque entiendes que nadie escapa a la estupidez, que todos, en algún momento, nos hemos equivocado, que todos hemos repetido sin pensar, y desde esa compasión puedes empezar a ayudar a otros, no con gritos, no con burlas, sino con preguntas, con espacios de silencio, con respeto por la complejidad, con amor por la verdad. Porque pensar no es un acto de arrogancia, es un acto de humildad, y el mundo necesita más humildad, necesita menos certezas gritadas y más preguntas susurradas, necesita menos eslogans y más conversaciones reales, y sobre todo, necesita menos personas estúpidas. Pero recuerda, la estupidez no es un insulto, es una condición que todos podemos padecer. Y también una que todos podemos superar, si decides pensar, si decides dudar, si decides vivir con conciencia. Entonces ya has comenzado el camino, y en ese camino no estás solo, porque aunque seamos pocos los que elegimos pensar, estamos más conectados de lo que parece, a través del tiempo, de las palabras, de la esperanza. ¿Y si te dijera que pensar por ti mismo no te hará más feliz? Al contrario, pensar de verdad puede doler, puede aislarte, puede quitarte certezas que amabas. Puede dejarte solo en medio del ruido del mundo, preguntándote si todo esto vale la pena. Pero hay algo que el pensamiento consciente te da, algo que ninguna otra cosa puede darte. Libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de no ser un esclavo, de no ser un repetidor, de no vivir como un eco de otras voces. La libertad de mirar el mundo y decidir, esto es lo que yo veo, esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo soy. Y eso, aunque cueste, es inquebrantable. Bonhoeffer murió joven, murió sin ver caer al régimen que combatió, murió en la oscuridad, pero su pensamiento, su luz, su rebelión silenciosa, vivió más que él. Y esa es la lección final. No pienses solo por ti, piensa por los que vendrán después, por los que aún no pueden pensar, por los que están atrapados en la maquinaria de la estupidez y no lo saben. Tú puedes ser el punto de quiebre, el eslabón que se rompe, el inicio de algo distinto. Tal vez no cambies el mundo entero, pero puedes cambiar tu mundo, y a veces eso basta para que el resto comience a moverse. No se trata de tener todas las respuestas, se trata de tener el valor de hacer las preguntas correctas. Y la primera es esta: ¿estoy pensando por mí mismo o estoy repitiendo lo que me enseñaron a pensar? Si esa pregunta te incomoda, vas bien. Si te hace dudar, vas mejor. Y si te hace actuar, entonces ya estás del otro lado. Porque, al final del día, la estupidez solo gana si tú te rindes. Pero si eliges la consciencia, si eliges el pensamiento, si eliges la verdad, aunque duela, entonces tú ya eres parte de la resistencia. Una resistencia que no necesita banderas, ni líderes, ni discursos. Solo necesita una cosa: personas valientes que se atrevan a pensar. Y ahora, esa persona eres tú. Pero ¿qué ocurre cuando toda una sociedad decide no pensar? No hablamos solo de gobiernos totalitarios, ni de extremismos religiosos. Hablamos de la vida cotidiana, de conversaciones triviales que se convierten en trincheras ideológicas, de grupos de WhatsApp donde nadie se atreve a disentir, de silencios que no son prudencia, sino miedo. Miedo a incomodar, miedo a destacar, miedo a pensar en voz alta. En ese terreno fértil, la estupidez florece.
y adopta nuevas formas. Hoy no necesitamos dictadores para silenciar el pensamiento. Nos basta con una avalancha de entretenimiento vacío, con la presión invisible de los likes, con el eco constante de una narrativa única que no permite matices. La estupidez moderna es más elegante, más seductora, viene disfrazada de virtud, de activismo, de humor, de indignación moral. Y mientras tanto, la verdad se esconde, porque pensar duele, pensar es incómodo. Pensar te obliga a mirar hacia adentro, a encontrar contradicciones, a aceptar tu ignorancia, y nadie quiere eso. Es más fácil reírse del otro, cancelarlo, deshumanizarlo. Es más cómodo vestirse de causa, repetir un hashtag y fingir que eso basta para ser una buena persona. Pero lo que no se dice es que detrás de ese confort hay cobardía. Y detrás de esa cobardía, una estupidez cultivada, como temía Bonhoeffer. No es la torpeza de quien no sabe, es la ceguera voluntaria del que no quiere ver. Y esto afecta incluso a los más inteligentes, porque el conocimiento no te protege del autoengaño. El título universitario no inmuniza contra la propaganda. El éxito profesional no garantiza que pienses por ti mismo. La estupidez, en su forma más peligrosa, no es ausencia de inteligencia, es ausencia de coraje. Coraje para resistir al grupo, para decir, eso no está bien, incluso si todos aplauden. El filósofo danés Søren Kierkegaard decía, la multitud es la mentira, y no lo decía porque odiara a la gente. Lo decía porque sabía que en la multitud se diluye la responsabilidad. Nadie se siente culpable, nadie se cree cómplice, pero todos lo son. Cuando nos escondemos tras la masa, perdemos el alma. Nos convertimos en ecos, reflejos, en repetidores automáticos de lo que otros piensan, sienten, creen. Y así, lentamente, nos deshumanizamos, porque el pensamiento propio es el acto más humano que existe. Es lo que nos separa del instinto, de la obediencia ciega, de la programación. Y sin él somos solo engranajes en una máquina que no entendemos, pero aún hay esperanza. Bonhoeffer no dejó su teoría como una sentencia, sino como un llamado. No escribió para condenar, sino para despertar. Él sabía que la única manera de enfrentar la estupidez era desde el individuo, desde el valor de cada persona para pensar, cuestionar, resistir. Y ese coraje está dentro de ti. No se trata de ser un genio, ni un héroe, ni un mártir. Se trata de detenerte un segundo antes de repetir lo que todos dicen, de atreverte a hacer la pregunta incómoda, de mirar al otro no como enemigo, sino como un ser humano que también puede estar perdido, confundido, atrapado. Porque tal vez lo más revolucionario que podemos hacer hoy es escuchar de verdad a nosotros mismos, a quienes piensan diferente, a quienes no gritan, pero tienen algo valioso que decir. La estupidez prospera en el ruido, en la prisa, en la arrogancia, pero se desvanece en el silencio reflexivo, en el diálogo sincero, en la humildad del no sé. Y eso es lo que podemos elegir cada día, cada momento. No necesitas cambiar al mundo entero, solo a ti. Porque cuando una persona piensa con claridad, inspira a otra, y esa a otra más. Y poco a poco, lo imposible ocurre. La oscuridad cede ante una chispa, y una chispa basta para encender una hoguera. Así que no temas pensar, no temas cuestionar, no temas estar solo, no temas dudar. Porque mientras el mundo se ahoga en certezas repetidas, tú puedes ser el que encienda una nueva pregunta. Y esa pregunta podría ser la semilla de un mundo mejor.